Capítulo 19. Durante su tiempo como hongo, no tenía mucho del concepto de tiempo. La salida y la puesta del sol eran solo cambios naturales y no sabía cuánto tiempo había pasado desde que perdió su espora. El 14 de febrero, de acuerdo con la estación humana, era la época en la que aún no había pasado el invierno. Es correcto, en sus recuerdos y sueños, hubo viento helado en la noche en que perdió su espora. No había un segundo hongo en el mundo que perdiera una espora en el mismo invierno. Resultó que su encuentro con Lu Feng fue mucho antes que el encuentro en la puerta. El juez, separado de él por un muro, fue quien personalmente le quitó su espora. Hizo una pausa y devolvió este manual de trabajo. En la siguiente página, el 20 de febrero, Lu Feng regresó a la base y escribió que entregó las muestras al faro. Después de hacer una pausa en esta línea durante 3 segundos, Anse volvió el registro al 17 de junio y devolvió el bolígrafo negro a la página como si nunca se hubiera leído. Anse apartó la mirada del manual y se dirigió a la pared detrás del escritorio. Un juez tenía el poder supremo de dispararle a cualquiera en la base o ordenar a todas las agencias de la ciudad que cooperaran. En caso de emergencia, podrían movilizar a todos los soldados de la estación de defensa de la ciudad, al igual que Lu Feng lo hizo en la estación de suministro ese día. Sin embargo, a pesar de esta alta posición, la residencia de Lu Feng aquí estaba más desierta y más simple que la propia habitación de Anse. Incluso las paredes solo estaban pintadas ligeramente, revelando la textura de cemento gris detrás de ellas. En esa pared gris, un poco más alta que una persona, había una frase escrita con pintura roja. Los intereses humanos tienen prioridad sobre todo lo demás. Anse se estremeció. La mazmorra estaba demasiado fría y todavía no se sentía cómodo. Desvió la mirada hacia la cama, vaciló unos segundos antes de acostarse en ella. Su mano se hundió en la almohada. No se atrevió a envolverse en la colcha como de costumbre y simplemente la colocó suavemente sobre su cuerpo. La colcha, las almohadas y las sábanas eran todos materiales de base y no había diferencia entre las colchas de un preso y estas. Sin embargo, Anse sintió que era muy diferente. Estaba durmiendo en la cama del juez mientras una breve conversación entre Lu Feng y alguien más surgía de la oficina al otro lado de la pared. Fue una sensación indescriptible, peligrosa pero segura. Cualquiera en esta situación perdería el sueño, y mucho más un hongo. Sin embargo, no tuvo insomnio durante mucho tiempo. Mientras tenía pensamientos salvajes, su cuerpo se calentó gradualmente debido al calor de la colcha y el mundo frente a él se volvió gradualmente borroso. Cayó en un sueño simplemente así. Anse se despertó y estaba convencido de que había pasado poco tiempo desde que se durmió. La última vez que estuvo en el desierto, sintió su espora siendo arrancada de él. Esta vez, sintió una mano dando palmaditas a la almohada junto a él. El espíritu de Anse se despertó y abrió los ojos frente a unos fríos ojos verdes. Era el asesino quien se llevó su espora. Lu Feng levantó la colcha y habló muy rápido. «Evacúa». No hace falta decir que, en el momento en que se despertó, Anse se dio cuenta de que el edificio debajo de él temblaba ligeramente, al igual que la prisión. ¿Estaban apareciendo los gusanos debajo de este edificio? Después de un breve periodo de reflexión, la alarma en forma de onda sonó durante mucho tiempo. Era la señal de evacuación. No tuvo mucho tiempo para pensar y rápidamente se levantó de la cama y se puso los zapatos. Lu Feng lo agarró del hombro con la mano derecha y lo sacó de la habitación. El aire frío entró por la puerta abierta y Anse instintivamente luchó contra un escalofrío cuando salió de la cálida colcha a esta situación. Luego, sintió que Lu Feng sosteniendo su mano, se detenía. Una sombra negra lo cubrió y su cuerpo se hundió. Lu Feng había sacado su abrigo de la percha y se lo había arrojado. Era demasiado tarde para que Anse diera las gracias y solo pudo extender la mano para cerrar el abrigo a su alrededor. Lu Feng siguió moviéndose, rápidamente tomó el manual de trabajo y el bolígrafo de su escritorio y lo guardó en el bolsillo del abrigo de Anse. Después, agarró la muñeca de Anse y caminó hacia afuera. 2 jueces ya estaban listos esperando en la puerta. Una vez que vieron a Lu Feng, gritaron, «¡Coronel!». Entonces los dos miraron fijamente a Anse. Lu Feng no dijo nada y su grupo encabezado bajó las escaleras por el pasaje de emergencia más cercano. El pasaje de emergencia estaba oscuro. El ataque del monstruo había afectado el sistema de energía y solo la luz indicadora fluorescente verde apareció brillante. Las escaleras eran estrechas y empinadas y solo 2 personas podían ir una al lado de la otra. Lo que hizo que las otras 3 personas se movieran demasiado rápido. Anse fue arrastrado por Lu Feng y tropezó varias veces. Se dio cuenta de que a menos que se convirtiera en micelio, no solo sería incapaz de seguir el ritmo, sino que también reduciría la velocidad de Lu Feng. Solo quería decir que Lu Feng no necesitaba tirar de él, podía caminar solo, cuando una fuerza provino de su hombro. Lu Feng lo había agarrado del hombro y lo torció hacia un lado y hacia atrás. La inercia de la gravedad todavía estaba allí y Anse se estrelló contra la espalda de Lu Feng. Su frente golpeó la insignia en el pecho de Lu Feng y luego las charreteras mientras se deslizaban hacia atrás. En esta posición, era más alto que Lu Feng e instintivamente se inclinó hacia adelante para sostenerse de él. Luego, fue llevado por el hombre a cuestas.
Agarrándose del cuello del juez, Anse recordó la serie de acciones caóticas, pero aparentemente lógicas, y lo encontró asombroso. La clave fue que esta persona lo cargó sin esfuerzo, saltando fácilmente algunos escalones y aterrizando de manera constante antes de correr. Abrió la ventana del segundo piso y tomó prestada la plataforma exterior de la ventana del primer piso. Solo hubo un sonido de silbido en los oídos de Anse y de alguna manera Lu Feng aterrizó abajo. Lu Feng claramente no tenía los obvios músculos fuertes de Vance o Howard, pero a través de las capas de ropa, Anse aún podía sentir el terrible poder explosivo. Un cuerpo humano era diferente del suave micelio. Después de que Lu Feng aterrizó, los otros dos jueces también cayeron al suelo en intervalos cortos. Anse se había aferrado con fuerza cuando Lu Feng aterrizó y sintió que claramente se trataba de un cuerpo humano duro. La diferencia entre humano y humano era incluso mayor que la diferencia entre humano y hongo, Anse se dio cuenta. Luego 3 segundos, se dio cuenta de que todos en el atrio lo estaban mirando. Era temprano en la mañana y la ligera niebla no podía detener los ojos de otras personas. El jefe Zhou salió de la tienda más cercana. Primero miró a Lu Feng y luego a Anse antes de comenzar inmediatamente a parpadear ante Anse. Lu Feng lo bajó. Anse también soltó su agarre en el cuello de esta persona y aterrizó. Él dijo, gracias. De nada. Lu Feng respondió a la ligera. Ve a la tienda. La tienda estaba a solo unos pasos de ahí. Anse respondió con un tarareo y se dio la vuelta, solo para toparse con Howard. Lu Feng preguntó, ¿qué está pasando? Las cosas han cambiado. La gente del faro llegó y encendió el radar para mostrar que los 4 edificios tienen gusanos debajo. No es solo 1 o 2. Viven en grupos. Hay un nido de gusanos debajo de la estación de defensa de la ciudad. Están rompiendo el suelo para atacar a las personas en el edificio. ¿Una evacuación completa? Todos serán evacuados y usted también. Howard fue resuelto y decisivo. Lu Feng ordenó, muéstrame las imágenes del radar. No mires, es inútil. El dispositivo de dispersión está aquí. La voz de Howard era fría e hizo el ojo por ojo. No podemos proteger el dispositivo de dispersión. ¿Cuántas veces quieres que lo diga? Después de la evacuación, me pondré en contacto de inmediato con el centro de dispersión para mejorar la intensidad del trabajo de los otros 9 dispositivos de dispersión. Anse miró hacia atrás y vio que la cara de Lu Feng estaba fría. Su mano derecha estaba tocando la pistola en su cintura mientras repetía palabra por palabra. Muéstrame las imágenes del radar. Tú. Howard parecía enojado, pero temía por el privilegio del juez de poder matar en cualquier momento y lugar. Hizo un gesto con la mano en una dirección. Un hombre con una camisa sencilla vino del otro lado con un instrumento negro en la mano. Lu Feng lo tomó y miró la pantalla. Anse observó cómo la temperatura en el rostro de este hombre descendía de 0 a menos 18 grados. Su voz era tan fría que podía congelar el hielo. El objetivo de los monstruos no son las personas en el edificio, es el dispositivo de dispersión. Miró a Howard y habló muy rápido. El atrio tiene el dispersor y la base no puede ser rota debido al reforzamiento. Solamente pueden salir por los 4 edificios. Howard dijo, el informe del faro no respalda su conclusión, coronel Lu. Gasto la mitad del año en el abismo. Los dedos de Lu Feng presionaron contra la culata de su arma, sus ojos se entrecerraron levemente y la fría determinación paralizó a todos los presentes. Howard, he visto más monstruos de los que podrías llegar a ver. Howard guardó silencio durante 3 segundos. Entonces, sus ojos se abrieron como si de repente hubiera pensado en algo y su expresión cambió de inmediato. El otro dispersor. Lu Feng ordenó, póngase en contacto con los otros centros de dispersión de inmediato. El juez detrás de él sacó un dispositivo de comunicación, marcó una serie de números y presionó la tecla del altavoz. Beep. Se escuchó el monótono sonido de esperar a que alguien contestara. En el atrio se hizo el silencio. Después de 9 segundos de espera, el comunicador envió un tono rápido de ocupado. Después de otros 3 segundos, el tono de ocupado se detuvo. Nadie había respondido y el comunicador había colgado. Howard rápidamente sacó su comunicador y después de marcar algunos números, ordenó al otro lado, este es Howard de la estación de defensa de la ciudad. Transfiéreme a un centro de dispersión, cualquiera está bien. Hazlo inmediatamente. Por favor, espere un momento, se escuchó la voz del operador. Después de eso, hubo un largo silencio. Pasaron 3 minutos antes de que se volviera a escuchar la voz del operador, su voz conteniendo un pequeño temblor. Hemos perdido contacto con los centros de dispersión. Capítulo 20. En el momento en que se escuchó la voz del operador, la expresión de Lu Feng cambió. Se dio la vuelta y caminó rápidamente, el investigador del faro trotó para mantenerse. En ese momento, un automóvil estacionó frente a la estación de defensa de la ciudad y un joven juez corrió. Coronel. Lu Feng le dijo, ayuda a la estación de defensa de la ciudad.
Coronel, ¿necesitamos llamar a un tribunal de primera instancia? Los ojos de Lu Feng recorrieron el escaso flujo de personas. Cierren las puertas de la ciudad y reúnase en el distrito 5. Sí, respondió el juez. Coronel, por favor preste atención a la seguridad. Lu Feng no habló. Cerró la puerta de golpe y puso en marcha el motor. Luego hizo girar el volante y el auto negro dio la vuelta rápidamente. Conducía como una flecha en dirección al centro de dispersión en el distrito 1. Fue seguido de cerca por el coche de Howard y los pesados vehículos blindados de la estación de defensa de la ciudad. En el asiento trasero, el investigador armado con un comunicador también estaba hablando con la gente y estaba siendo interrogado. Van tras los centros de dispersión, dijo el investigador. Tenemos que prepararnos para lo peor. Ahora se sospecha que las bandas de frecuencia especiales utilizadas por los dispersores ultrasónicos expulsan a los artrópodos y las vides mientras atraen a los organismos gusanos subterráneos. No hay duda de que este es un ataque premeditado. Sí, el resto de los sitios de dispersión están siendo contactados. Al mismo tiempo, la torre de alarma en el medio de la ciudad sonó de repente. Los constantes sonidos agudos y largos eran ensordecedores. El escaso número de personas en las calles por la mañana cambió sus expresiones cuando lo escucharon. Se miraron el uno al otro antes de comenzar a correr hacia el edificio más cercano. El significado de los continuos sonidos largos era refugio de emergencia. Al mismo tiempo, comenzó la transmisión callejera. Una suave voz mecánica dijo, alarma, debido a la falla de los dispositivos de dispersión ultrasónica, podrían aparecer insectos, pájaros y gusanos en la ciudad en un futuro cercano. Antes de confirmar el problema, cierre las puertas y ventanas inmediatamente y deje de viajar. Si hay circunstancias sospechosas, llame inmediatamente a las comunicaciones de emergencia y contáctese con la estación de defensa de la ciudad. La base militar hará todo lo posible para proteger su seguridad. Alarma, debido a la falla de los dispositivos de dispersión ultrasónica, podrían aparecer insectos, pájaros y gusanos en la ciudad en un futuro cercano. Hubo repetidos golpes de ventanas cerrándose desde todos los lados de los edificios residenciales. El personal y los prisioneros de la estación de defensa de la ciudad fueron trasladados rápidamente a una zona residencial cercana. Un flujo constante de vehículos blindados salió de varias guarniciones donde estaban ubicadas las defensas de la ciudad, dispersándose en todas direcciones. Anse, el jefe Shaw y Powit estaban en la misma habitación. La estación de defensa de la ciudad estaba demasiado ocupada en ese momento. Uno de ellos fue culpable de incitación, uno de robar ilegalmente información de un juez y el restante fue acusado de delitos extraños. En una palabra, no hubo cargos letales, por lo que no hubo soldados para supervisarlos. Solo la puerta estaba cerrada. El centro de dispersión remotamente gestiona todos los dispersores en las afueras de la ciudad. Powit miró por la ventana. En la naturaleza, incluso un pequeño insecto volador podría infectar a los humanos. La base utiliza una banda ultrasónica de frecuencia especial para dispersarlos y garantizar la seguridad absoluta de los residentes. Nada puede volar hacia la base. Si hay algún problema con el centro de dispersión, estaremos expuestos a la posibilidad de infección. Para los insectos en la temporada de reproducción, la carne humana es el mejor suelo de crianza para los huevos. Anse se sentó en la cama desnuda con las rodillas dobladas y preguntó, ¿qué pasará? Powit extendió la mano y se pellizcó la nuca. Suponga que un pequeño insecto puso huevos en su piel anoche. Los genes del insecto y los genes humanos se fusionarán. 3 días después, como máximo, será un saco con millones de huevos en su interior. Pequeños insectos volarán fuera de sus ojos y el tracto respiratorio y dentro de otras personas. El jefe Shaw murmuró, no asustes al niño. Powit habló lentamente. Lo digo en serio. Anse recordó el día en que Lu Feng abrió el estómago de las especies heterogéneas en la estación de suministro. Su cavidad abdominal y el tracto respiratorio estaban llenos de insectos traslúcidos. Preguntó, ¿entonces qué? Powit negó con la cabeza. Solo podemos rezar para que no haya un incidente importante en el centro de dispersión o que las máquinas de dispersión sean reparadas pronto. De lo contrario. Suspiró suavemente. De lo contrario, toda la base se infectará o reaparecerá el día del juicio. Anse frunció el ceño y miró por la ventana las calles vacías. Luego escuchó al jefe Shaw preguntar, ¿conoce el día del juicio? He escuchado un poco sobre eso, respondió Powit. Jefe Shaw suspiró. Pensé que podría vivir mientras me quedara honestamente en la base. La base ha estado a salvo durante demasiado tiempo. Powit seguía mirando a lo lejos. Siempre olvido que la seguridad es temporal y el peligro es eterno. Vivir no es lo que merecemos. Vivir es un regalo. Anse no entendía y no sabía cómo hacer preguntas. Solo tenía una pregunta. ¿Qué es el día del juicio? Los ojos del jefe Shaw se movieron hacia él. Olvidé preguntarte. ¿Qué está mal con tu ropa?
Llevaba el abrigo de Lufend y en el bolsillo de su abrigo tenía el manual de trabajo y el bolígrafo de Lufend. Los ojos del jefe Shaw se entrecerraron. ¿Dónde estabas anoche cuando estuve en la tienda con Powit? Preguntó. ¿Dormiste con él? No. Anse siempre sintió que el jefe Shaw lo estaba interrogando y susurró, no durmió. El jefe Xiao se rió entre dientes. ¿Cómo sabes que no durmió? Te acostaste con él. Dilo. Anse sabía que no podía decirlo y fingió ser sordo y mudo. ¿Qué es el día del juicio? Powit le preguntó, ¿sabes cómo surgió la ley del juez? Anse respondió, no lo sé. Powit miró al jefe Xiao. Este viejo caballero debe saberlo. Jefe Shaw levantó la cabeza con orgullo. Lo sé. Powit preguntó, ¿tu edad? Jefe Shaw no respondió y solo dijo, cuando era joven, todos apoyaban este proyecto de ley. Powit se sentó en la esquina de la cama con Anse. Su uniforme de prisión gris estaba desgastado en algunos lugares y su largo cabello negro simplemente estaba atado detrás de él. Su rostro estaba muy tranquilo, pero cuando habló, había una especie de frustración en su tono. Quizás este era el tono comúnmente utilizado en la profesión de Powit. La ley de los jueces ha durado casi 70 años. Creo que la base norte está muy agradecida por ello, pero no sé mucho al respecto. Hay muy pocos ancianos en la base. El interés del jefe Shaw pareció alejarse finalmente del tema de donde durmió Anse y jugó con las pequeñas partes de muñecas que sacaba de su bolsillo. También escuché a la gente hablar de eso cuando era niño. Powit dijo, habla tú. Todos se asustaron después de que se terminó la base sureste. En ese momento, el grado de mutación heterogénea no era tan grande como ahora. Si las personas regresaban de fuera de la base, solo tenían que pasar por un examen de todo el cuerpo y estaría bien siempre que no hubiera heridas y otros lugares anormales. Había soldados en cada parte de la base y una vez que una mutación era descubierta, fue asesinada inmediatamente. El jefe Shaw explicó, los dispersores ultrasónicos aún no se habían inventado y los insectos voladores causarían desorden en la base. Los grandes con mutaciones obvias fueron asesinados por soldados. Los pequeños no se podían atrapar y la base estaba llena de trampas para atrapar insectos. A los menores no se les permitió salir de la base, por lo que formaron equipos para matar insectos y mataron insectos en todas partes. Powit dijo, la era del caos militar. Casi. Jefe Shaw continuó. Yo era un cazador de insectos cuando era niño. Más de 10 años después, había un instrumento de dispersión ultrasónico y ni un solo insecto podía volar dentro de la base entera. Para entonces, la ley del juez estaba en vigor. Sí, respondió el jefe Shaw. Sin embargo, el proyecto de ley no se introdujo debido a los insectos. Fue por un video de vigilancia. Un supervisor de la torre de agua inspeccionaba rutinariamente la vigilancia y vio que algo sucedía en la esquina. El lugar estaba demasiado oscuro y no estaba claro, por lo que nadie lo encontró en ese momento. En el momento en que se vio el video, el monitor estaba aterrorizado. Nunca pudo haber imaginado tal escena. Anse estaba interesado en la historia del jefe Shaw y vio que Powit escuchaba con toda su atención. Escuchó al jefe Shaw continuar. Vio a un hombre con una postura extraña caminando hacia el estanque de purificación en circulación. Entonces esa persona se sentó como si no tuviera huesos. Escuché que el hombre del video parecía una sanguijuela humanoide. Después de sentarse, estiró las piernas hacia la piscina. Powit preguntó, ¿era una especie heterogénea, contaminando el agua con secreciones? Jefe Shaw sonrió. No te asustaré de esa manera. Powit arqueó las cejas. La pierna de esa persona se convirtió en una cosa blanca traslúcida y explotó. Una gran parte se esparció en el agua. Era imposible de describir. Jefe Shaw negó con la cabeza. Luego, todo el cuerpo de esa persona también fluyó hacia la piscina y el nivel del agua aumentó en una docena de puntos. Escuché a la gente decir que eran como flores blancas rellenas de carne. Esta piscina de agua era parte del sistema de circulación de agua de la base. El agua que drena de la toma de corriente es el agua potable de la base. La peor noticia fue que el video tenía más de 20 horas. Powit frunció el ceño ligeramente. Su estómago parecía estar revuelto y después de que su nuez se moviera varias veces, finalmente logró hablar. Toda la ciudad fue expuesta. Sí, asintió el jefe Shaw. El faro dio los resultados del estudio y encontró que era un molusco acuático heterogéneo. Esparcirse en el agua podría ser su método de reproducción. En resumen, había riesgo de infección en toda la base y nadie estaba a salvo. Inmediatamente después de eso, se aprobó el proyecto de ley. Powit abrió la boca. Hay un dicho que dice que los jueces de primera generación y el tribunal de primera instancia no pertenecían a los militares, sino que eran subordinados del faro. Es cierto que después de la invasión de los heterogéneos acuáticos, los científicos del faro estudiaron las formas humanoides y comprendieron mejor sus características. Formaron el tribunal de primera instancia y se organizaron para controlar a todos en la base durante 10 días.
Nadie tenía una herida, pero cualquiera podía estar infectado. No había ningún método de inspección y solo podían confiar en la observación visual y el juicio intuitivo. Aunque no hicieras nada, solo beber agua, si el tribunal de primera instancia quería que murieras, estarías muerto. Jefe Shaw suspiró. En esos 10 días, la sangre realmente fluyó. Se dijo que la mitad de toda la base murió. Esto es aproximadamente lo mismo que la información que recopilé anteriormente. Powit dijo, estos 10 días son el legendario día del juicio. En cuanto a ustedes que juegan con bolígrafos y escriben cosas, hablan de esos 10 días como el día del juicio, y dicen que es lo que Dios. Jefe Shaw frunció el ceño. Powit sonrió. En el último día, todo el mundo será juzgado ante Dios y tú irás al cielo o al infierno. Ese es el día del juicio. ¿Quién sabe? El jefe Xiao frunció el ceño mientras se quitaba el polvo de las mangas. La base de Virginia se enteró de esto y gritó ante la decisión de nuestra base. Enviaron equipos de investigación científica con máquinas para identificar las especies heterogéneas. También utilizaron drones para colocar folletos de oposición en todas partes, reprendiendo a la base norte por perder la humanidad y violar los derechos humanos. ¿Y luego qué pasó? Powit susurró. 3 años después, un marino humanoide heterogéneo invadió la base de Virginia y su caída fue declarada. Gracias a la estupidez de Virginia, la ley de jueces continuó oficialmente. Cualquier juez puede disparar y matar. Si el juez no puede decidir, será entregado a la discreción del juez y no serán responsables de ningún homicidio injusto. El juez es Dios. Jefe Shaw sonrió. Es una pena que Dios esté loco. Hubo tanta gente muerta que no se pudo detener. El científico del faro a cargo del juicio cambió uno tras otro. 3 se volvieron locos en 10 años y 2 se suicidaron. Nadie quería tomar este puesto, así que los militares se hicieron cargo. Los militares han estado estacionados en el desierto durante muchos años y han visto muchos monstruos. Su capacidad para distinguir las especies heterogéneas no es mala y su calidad psicológica también es extraña. La tasa de reemplazo del juez se detuvo, de volverse loco cada 3 años, a uno cada vez más loco cada 5 años. Lu Feng tenía menos de 20 años cuando se convirtió en juez. Pensé que era demasiado mayor y aposté a que ni siquiera duraría 3 años. El jefe Shaw se encogió de hombros. Perdí mucho dinero. Ahora está en su 7º año. Javert dijo que ha matado a tantas personas como los jueces anteriores juntos y que se ha multiplicado cada año. Todo el mundo sabe que no está lejos de la locura. La persona que está siendo juzgada o la persona que los está juzgando, es difícil decir quién tiene la mayor presión psicológica. Powit se apoyó contra la pared. Sin embargo, dado que el coronel está de humor para acostarse con el niño, parece que está lejos de perder el control. No, eso no está bien. En el momento en que terminó de hablar, frunció el ceño y cambió sus palabras. Para un hombre insensible como el coronel Lu, este es uno de los presagios de la locura. Se acercó a Anse, con mirada similar a la del jefe Shaw en sus ojos. ¿Cómo estaba? ¿Te lastimó? Anse dobló su ropa con fuerza a su alrededor y se acurrucó en un rincón, sin querer hablar con ellos. Tomp. Hubo un estallido. La atmósfera en la habitación se congeló y las 3 personas miraron la fuente del sonido. Un escarabajo de colores se estrelló contra la ventana. Capítulo 21. Abajo, desde un lugar desconocido, una mujer gritó. Quizás ella también vio el insecto. El escarabajo se arrastró lentamente sobre el cristal. Era tan grande como una palma y tenía protuberancias pequeñas y densas unidas a los 8 delgados pies. Estos bultos se adhirieron suavemente a la superficie del vidrio. El centro contenía una gran punta de aguja con un pequeño punto blanco que era su ventosa. Un tentáculo largo y marrón se arrastró detrás de él como una cola, dejando un rastro de líquido marrón oscuro en el cristal. Parecía querer entrar. Powit extendió la mano y deslizó el dedo entre el hueco de las 2 ventanas. Está bien. Está apretado y no puede entrar. Una generación no es tan buena como otra generación, exclamó el jefe Shaw. Cuanto más se alarga, es más feo. Es como esa cosa gusano de antes. Es la fusión de genes. Powit miró el vidrio. Cuanto mayor es la fusión, más extraña será la apariencia y más fuerte será la capacidad de infección. Conozco a un científico que dijo que la investigación en humanos durante el siglo pasado todavía no ha explicado el principio de infección. El jefe Shaw respondió, oh. Pronunció en un tono sin sentido, pero su cuerpo se estaba encogiendo hacia un rincón de la habitación, lo más lejos posible de la ventana. ¿Puedes correr las cortinas? Me gustaría ver la ciudad. Powit corrió las cortinas hasta la mitad. La habitación estaba envuelta en oscuridad y su contorno mostraba una extraña tristeza en la penumbra. Esto, no sé cuánto tiempo durará la ciudad. Anse miró hacia afuera. Por la mañana, bajo el cielo oscuro, el gris de la ciudad se extendió. La mitad estaba oculta por la tenue niebla blanca.
El sol estaba saliendo y la niebla desaparecía. Algunas estructuras mecánicas gigantes estaban expuestas a su visión. Eran altos y perforaban el cielo. Los humanos siempre han tenido muchos dispositivos extraños. Estos dispositivos podían garantizar la seguridad de la base, pero a veces no, como ahora. En este momento, Powitt se volvió hacia Anse. No pareces asustado del todo. Anse frunció los labios y no supo cómo responder. Powitt bajó la cortina y le sonrió. Eres realmente extraño. ¿De verdad? Estás demasiado callado, como si lo que suceda después no importara. Powitt dijo, hay muy pocas personas en nuestro tiempo con tu personalidad. Anse sonrió. Tal vez. Tenía que haber una diferencia entre un hongo y los humanos. Trató de parecer más humano preguntándole a Powitt, entonces, ¿qué haremos ahora? Powitt lo pensó durante 3 minutos antes de responder, orar. Orar para que los dispersores ultrasónicos no estén completamente dañados o orar para que los insectos sean solo un grupo sin mente y sin cerebro, que sobrevive por instinto. Entonces oremos para que nuestro vidrio sea lo suficientemente fuerte como para que no se rompa fácilmente. En el momento en que habló, hubo un sonido constante fuera de la ventana. Era el sonido de innumerables insectos chocando contra el cristal. El jefe Xiao miró con tristeza a Powitt. Rezo para que te vuelvas mudo. Powitt entró en pánico y rápidamente cerró las cortinas. No mires. Lo vi, jefe Shaw declaró. Se acerca una marea de insectos. Al momento siguiente, su expresión cambió de repente. Rápido. Comprueba las rejillas de ventilación. Powitt miró hacia un rincón de la habitación. La ventilación está ahí. Miraron en la dirección por encima de la cabeza de Anse. Era un agujero que conducía al mundo exterior, protegido por una malla de alambre. Sin embargo, debido a años de deterioro, se había oxidado para revelar una brecha. Powitt vio esto, se quitó las mangas y se lo entregó a Anse. Bloquéalo primero. Anse se puso de pie. La ventilación no era pequeña y usó su mano derecha para hacer una bola con la tela y meterla. No es suficiente. El poeta arrancó otro trozo. Anse sostuvo la bola original con una mano y tomó la tela nueva con la otra. De repente, le dolía el dedo índice derecho. Los movimientos de Anse se detuvieron por un momento antes de meter la tela normal. La ventilación estaba completamente bloqueada y volvió a sentarse en la cama. Jefe Shaw y Powitt se dieron la vuelta para comprobar si había otros huecos en la habitación mientras Anse levantaba su dedo índice frente a sus ojos. Había un punto rojo del tamaño de un alfiler. La textura de la piel había cambiado levemente a micelio blanco. Mientras las otras 2 personas estaban de espaldas a él, tiró bruscamente y rompió el micelio. Un nuevo micelio creció a partir de la ruptura y se volvió a ensamblar en un dedo humano, un dedo nuevo sin heridas. Anse no sabía si esto era útil o no. El micelio rasgado no parecía tener ningún problema, pero no tenía otro camino. No hay otros agujeros. Powitt se volvió y declaró. Anse respondió. Sin embargo, el sonido de los insectos golpeando el vidrio aumentó cada vez más y más. El vidrio traqueteó como si fuera a romperse en el siguiente momento. La radio en el pasillo continuó transmitiendo instrucciones, pero era una tontería como, por favor, cierre las puertas y ventanas. Que no cunda el pánico. Powitt se sentó, su rostro ligeramente pálido. Escuchen a Dios. Cállate rápidamente. El jefe Shaw se veía serio mientras le gritaba a Powitt antes de mirar a Anse. Anse estaba desconcertado. ¿Qué es? Rápido, llama a tu hombre. Anse. Distrito 1, Centro de Dispersión. El enorme dispersor ultrasónico negro se encontraba bajo el cielo gris como una flor gigante floreciendo en la ciudad. El automóvil conducía por la carretera con los edificios continuamente retrocediendo, mientras la sombra del instrumento de dispersión frente a él se magnificaba rápidamente. Si el centro de dispersión es destruido, se escuchó la voz de Lufeng. ¿Seguirán funcionando los otros dispositivos de dispersión? Es posible que dejen de trabajar. El investigador se quedó en silencio por un momento antes de responder. El funcionamiento del dispersor es demasiado complejo. Para garantizar que la ciudad exterior esté completamente cubierta por ondas ultrasónicas, la intensidad y la banda de ondas de todos los dispersores son uniformes y el centro de dispersión los envía de forma remota. Si el centro se daña y los procedimientos de emergencia no se inician a tiempo, me temo que habrá serias consecuencias. Sin embargo, este es solo el peor de los escenarios. La probabilidad es muy pequeña. Continuó. El dispersor número 1 propiedad del centro de dispersión es el dispersor ultrasónico más grande de toda la ciudad exterior. El poder es demasiado fuerte y causará efectos adversos al cuerpo humano. Por lo tanto, no hay residentes permanentes en el Distrito 1 y no hay mucho personal en el centro de dispersión. En una situación de mano de obra insuficiente, puede haber otras razones para la pérdida temporal de contacto.
No es necesariamente. Su voz se detuvo abruptamente cuando sus ojos atravesaron la ventana hacia el dispersor ultrasónico que tenían delante. Hace más de 100 años, en la primavera de los años pacíficos, las hojas crecieron y el jardinero roció las plantas con repelente de insectos para protegerlas de los insectos. En ese momento, el dispersor ultrasónico, la flor negra con protuberancias grises, blancas, negras y amarillas, tenía gusanos gigantes arrastrándose por su superficie. No, no eran solo gusanos. El aliento del investigador de repente tembló violentamente. No, murmuró. Coronel, ¿lo ve? Lu Feng golpeó el volante. El coche hizo un giro brusco en la carretera estrecha y se dirigió de nuevo en su dirección original. Los vehículos blindados traseros encendieron sus luces con ira, pero al momento siguiente, todos se dieron la vuelta bruscamente. Al final del camino, los insectos negros volaron y cayeron como fuegos artificiales. Los cuerpos de los artrópodos chocaron contra el cristal y todo el coche avanzó como una bala perdida. En el coche, el sonido del comunicador se puso al máximo y sonó la voz violentamente temblorosa del operador. Coronel, comunicación de emergencia del Distrito 2, la marea de insectos ha estallado, pidiendo apoyo. Comunicación de emergencia del Distrito 3. Se encontró una gran cantidad de insectos monstruos durante la evacuación y están solicitando apoyo. Comunicación de emergencia desde la estación de defensa de la ciudad. Comunicación de emergencia de la oficina de la ciudad. Comunicación de emergencia del Distrito 8. Conécteme con el Distrito 8. Lu Feng interrumpió rápidamente. ¿Puede el refugio subterráneo recibir de manera segura a refugiados de emergencia de toda la ciudad? Coronel Lu. La voz del lado opuesto fue más rápida. Un pequeño grupo de mosquitos ha entrado por el sistema de ventilación y hay más de 10 personas infectadas de nuestro lado. Estamos solicitando el apoyo del Tribunal de Primera Instancia. Hubo 3 segundos de silencio. Lu Feng ordenó, mata a las personas infectadas. El resto de ustedes, tomen refugio y esperen apoyo. Colgó el comunicador. Coronel. Entonces escuchó una voz joven. La sala del tribunal se ha reunido y no hay víctimas. Apoyo descentralizado para cada distrito. El Distrito 8 es la prioridad. Sí. Colgó el comunicador. Coronel. El investigador en el coche se obligó a mantener la calma. Deberíamos volver a la ciudad principal. La voz de Lu Feng era suave. ¿La ciudad principal? La ciudad principal tiene un sistema de defensa y dispersión independiente que garantiza una seguridad absoluta. La velocidad del auto disminuyó. Había una bifurcación en el camino más adelante. Lu Feng se preguntó, ¿qué pasa con la ciudad exterior? Toda la ciudad fuera de la base ha sido expuesta y los monstruos tipo bicho tienen ventajas físicas y son perseverantes. El peligro de esta marea de insectos es mayor que la marea de roedores que ocupó la base sureste. El tono del investigador fue recuperando gradualmente la calma. Eres un juez, pero en este caso, no puedes salvar a nadie. Hubo suficiente discusión para permitir que el investigador recuperara la cordura y la compostura. Incluso sonrió cuando dijo, no tiene sentido ir a ningún otro lado ahora. No se pueden reducir las bajas. Sabes que tengo razón. No puedes proteger nada más, pero nosotros podemos protegernos a nosotros mismos. En ese momento, se volvió a escuchar un sonido procedente del comunicador. La situación era urgente, por lo que Lu Feng la puso en modo de emergencia. Después de 3 segundos, la comunicación fue respondida automáticamente. No era la voz del operador. Coronel. Era una voz clara, más lenta que el hábito de hablar de Lu Feng, con una suave ligereza entre palabras. Tus cosas todavía están aquí conmigo. Lu Feng preguntó, ¿dónde estás? Junto a la casa de defensa de la ciudad. Anse respondió. Hay muchos insectos golpeando el cristal. Su voz tembló al final como si estuviera asustado. Lu Feng dio media vuelta con el volante y condujo por una de las carreteras. El investigador miró la carretera abandonada y sus ojos se agrandaron. Su cuerpo casi saltó de su asiento si no fuera por su cinturón de seguridad. De repente gritó, ¿tú? Lu Feng no pareció escuchar sus palabras y solo habló por el comunicador, espera.